esto lo habéis empezado ustedes, desde hace bastantes años atrás. Tenéis conciencia, tenéis movilización, tenéis lucha, sois ejemplos de muchas causas, sois ejemplos de mucho movimiento y sois personas que dais la cara desde hace muchísimos años. Esto no es nuevo. Pero desde luego que la crisis sanitaria que estamos atravesando, a mí, bueno, me conocéis todos por el caso de mi madre, afectada de los cribados del cáncer de mama, pero esto no queda aquí, por desgracia. Esto es solamente lo que se ha empezado a ver y a observar en una pequeña punta. Yo no me voy a extender sobre el caso de los cribados, porque creo que ya de eso sabemos. Hoy tengo la gran fortuna y tenemos la gran fortuna de contar con personas de este calibre. Tenemos a Antonio, de la Red de Activistas de Sevilla, tenemos a Esther, tenemos a Esperanza, médicos que saben de lo que hablan, que han trabajado en las entrañas de lo que nos salva la vida y que hoy están aquí para dar testimonio y para que nosotros podamos resolver nuestras dudas. Porque además lo maravilloso de esto es que podéis participar, que la idea de todo esto es que después lo que queráis exponer, lo que queráis divulgar, las dudas que tengáis, las opiniones que tengáis, bienvenidas son. Porque aquí cabe todo y cabemos todos, con respeto. Porque es la única manera de avanzar. Cuando nos demos cuenta y dejemos a un lado el individualismo y las etiquetas y vayamos a lo que de verdad importa, que es salvar la vida de las personas, entre otras muchas cosas, porque tendríamos para eso no sé cuántas reuniones más, creo que podremos generar un cambio bastante importante. Pero en este caso yo ya de entrada os doy las gracias. Hoy simplemente hoy amanecí con una noticia. Uno de los principales hospitales de Madrid, no sé si la habéis visto, en una de las principales sedes, creo que frente al dolor crónico, ha salido unas grabaciones de su CEO, que es el director, por así decirlo, declarando que van a hacer todo lo posible por alargar las listas de espera con la intención de aumentar los beneficios. En 4 o 5 millones de euros. ¿Cuál es la problemática de esto? Es que yo todavía veo el debate, el eterno debate, de cuando estaba este y cuando estaba el otro. Vamos a ver. Que esto ya va de vida. Que cuando tú entras por la puerta de urgencia no te piden ningún carnet. A ver si nos vamos quitando esa historia de la cabeza. Que esto está por encima de todos nosotros y por encima de todo lo que creamos. Y si la sanidad se trata como un negocio que busca beneficios, pero es que eso es de cajón. Ningún servicio público tiene que ser un negocio, porque es que necesariamente tiene que dar pérdida, porque está creado para el bienestar social, está creado para mantenernos a todos con un beneficio y para que aportemos y tirarnos todos para adelante, no como antes, que tiene más ganas más y que tiene menos, porque te den. Yo no quiero que ninguna mujer más se vea la necesidad de abrir su cuenta bancaria para saber si puede pagarse una biopsia de 400 euros. No quiero. Y eso está pasando en España. Y tratamiento oncológico que te dice, lo siento mucho, pero han cambiado los criterios y usted no es apta para un ensayo clínico. El único que te puede salvar la vida. ¿Sabes por qué? Porque económicamente no es viable. O no le vamos a poner un marcapaso, porque económicamente, con la edad que usted tiene ya, bueno, vamos a mandarlo a su casa ya. Y eso está pasando. Es que no es broma, es que esto no es una utopía, no estamos hablando en términos ilusorios. De manera que este movimiento lo que busca y lo que persigue es que seamos conscientes de las grietas del sistema, pero es que ellas son grietas vitales. Es que nos está costando la puñetera vida. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Mirad, para que todo el mundo lo entienda, yo hago una publicidad de Netflix, no me paga Netflix, ahora me pagará, pero no me paga Netflix. Hay una serie, se llama Respira, pues aparte de la fantasía y de tal. Es una serie médica que habla dentro de la fantasía, que ellos sabrán, pero habla muy bien de lo que pasa cuando externalizas un servicio. Ahí en uno de los capítulos se externaliza el servicio y se privatiza. Y uno de los directores dice, bueno, como yo tengo que sacar beneficio, en urgencia la vamos a hacer más chiquitita. De manera que donde cabían 2.000 pacientes ahora van a caber 1.000. Y dice uno de los médicos, bueno, ¿y qué pasa con el 1.001 que me entra por las puertas? ¿No puedo atenderlo? No, lo vamos a derivar al hospital más cercano. Bueno, pero si ese hombre se está muriendo y hay que atenderlo,
No, porque aquí caben 1000 camas. No caben 1001. Pues para que nos hagamos una idea muy fácil, muy cercana de que esto no lo estamos inventando, tenéis ahí una serie que, salvando las distancias, podéis ver cómo la privatización de los servicios públicos a lo que nos lleva. Esto no va a venir de la noche a la mañana. Esto mañana no vas a llegar al centro de salud y te van a pedir 20 euros, pero se lo están metiendo. Seguros de salud con 30 euros y yo tengo de todo. Invito a todo el que tenga seguro de salud y yo, el que quiera que lo haga, que yo lo fui cuando la vida de mi madre corría peligro, ¿eh? Ahora no voy a ser hipócrita. Si mi vida corre peligro y puedo gastármelo, lo gasto, todos lo harían. Pero yo les invito a que vean los papelitos, la documentación esta que nos mandan en el tocho a casa y por abajo. Me reservo el derecho a rescindir el contrato por la cláusula tal. Cuando usted cumpla 50, 55, 60, tenga un cáncer, tenga un marcapaso, tenga que poner una prótesis, que sepan ustedes que en enero del año siguiente le van a mandar una carta y le van a decir: lo sentimos mucho, pero el sanitas, el vitas, el misa que usted tenía, ya no lo tiene. Que está muy bien los 30 euros. Los 30 euros para la revisión del pie, para el ginecólogo, porque con 30 años yo estoy sana. Con 30 años yo no supongo un gasto a sanita, yo lo supongo con 60. O cuando me toco un cáncer, o cuando me parto una pierna, o cuando tengo un problema coronario. Ahí es cuando viene el dinero. Y van a rescindirle los contratos. Pero esto no lo están metiendo como con calzador. Poquito a poco, publicidad, nos lo creemos, que con eso estamos cubiertos. No, yo es que tengo una póliza de 100 euros que a mí me cubre. Piensa usted a leer los términos de quimioterapia, hospitalización, no te entra la anestesista, no te entra el quirófano. Efectivamente, porque es un negocio. Y eso es lo que debemos evitar. Esa es nuestra precaución y nuestra idea. Por ello, yo desde lo que puedo aportar con mi granito de arena y conociendo a las personas que forman mi pueblo, a los grupos políticos, a las asociaciones, a todos los que estáis aquí dando el callo y que lucháis cada uno desde vuestras diferentes bandas, pero al final, todos por un bien común, que todos aquellos que queráis, que tengáis un ratito, que tengáis curiosidad, que queráis discutir, que me tenéis a mí como conector entre Villena y la red de activistas de Sevilla. Es fantástico. Hay personas de diferentes ideologías, diferentes manifestaciones, que desde el respeto, la inquietud y la curiosidad están luchando por generar un cambio. Y si algún joven me escucha, y espero que alguno me escuche, por favor que nos movilicemos. Por favor que nos movilicemos. Vosotros ya lo estáis pasando mal, pero mi generación, yo no sé a dónde nos vamos. Y aquí ya con el smartphone a plazo esto no da nada, no nos estamos dando cuenta que estamos anestesiados, pero que ya esto es la vida, que ya esto no es la economía de abre un poco, cierre un poco, una ideología más conservadora, una más progresista. Es que esto va del turrón, esto va de salud, esto va de vivienda, esto va de pensiones, esto va del futuro. El que nos están robando, sí que ya no tenemos ni presente. Así que nada, yo por la parte que me toca, deciros eso, que os voy a dar mi contacto, que lo que necesitéis aquí estoy, que si os animáis a también conectar con la red activista, con otras mareas blancas, aquí estoy, que me uséis a mí de intermediaria y que estoy segura que de aquí va a salir algo muy bonito y muy potente. Y ahora os dejo con quien os tengo que dejar, que son los expertos. Muchísimas gracias. Colaboro con las Mareas Blancas, con Esperanza en Sevilla, y ahora, aunque soy médico todavía en activo, estoy haciendo labor sindical. Estoy en comisiones obreras y llevo la coordinación de la atención primaria en la provincia de Sevilla. Y quería dar un poco también la visión también de los profesionales y conociendo un poco la zona vuestra, cómo funciona, el distrito sanitario al que pertenecemos, el que pertenece a la zona de Villena, que como sabéis es amplia, que coge Gerena, que coge el Ronquillo, el Garrobo y demás. Digo, cómo se organiza la zona y cómo en general está la atención primaria en esta zona que nos toca. Yo además soy de un pueblo muy cerquita,
muchos motivos que ya se ha hablado, pero sobre todo en las zonas rurales, porque las condiciones laborales de los profesionales, no solo de los médicos, también de los enfermeros, de los técnicos en cuidado, auxiliares de enfermería, de los celadores, de los administrativos, de los mostradores, normalmente pues son peores que en otras zonas. Se hacen contratos muy cortos, no se sustituyen en los facultativos cuando los médicos están salientes de guardia, y se cogen, enfocando un poco en lo que hemos hablado de modelo sanitario, en vez de buscar el beneficio y la salud de la población, que es la esencia de la sanidad pública, pues un poco con idea de ajustar al mínimo a las plantillas para que cuando uno viene la gripe o viene el periodo de vacaciones, pues ya no tengo médicos para pasar todas las consultas, ya me faltan médicos para la guardia. Y por regla general, esta zona, los profesionales sanitarios es la última que eligen.Esta zona, no Guillena me refiero, sino el distrito de la Sierra Norte en general, no se quieren venir los profesionales porque la gente más joven que va terminando pues quiere acercarse a los núcleos urbanos, no se potencia esa medicina de familia cercana, del barrio, de conocer al paciente y a su entorno, y con unas condiciones que nos favorecen, y pudiendo irte a la privada por las tardes, aunque medicina de familia tiene menos oferta en la privada, pero cada vez hay más, pues prefieren los entornos urbanos y no quieren venirse a las zonas como las nuestras, a los pueblos, y sobre todo si se alejan más de las ciudades, a los núcleos más pequeños, no los hacen atractivos. La medicina de familia, fijaros, si Esperanza lo ha explicado tan claro, tan bien que todos lo entendemos, pero las autoridades sanitarias no lo tienen tan claro, porque a que no os imagináis que os manda vuestro médico de familia, el cardiólogo, y os ve un médico que ha terminado la carrera y no ha hecho especialidad, y os ve una consulta de cardiología, que eso no lo concebís. O vais al traumatólogo y no te ve alguien que no ha sido traumatólogo. Pues muchas veces vamos al médico de familia y no nos ve un médico de familia. Y tenemos que tener claro que no hay médicos especialistas, los del hospital, y médicos no especialistas, los del centro de salud. La medicina de familia es una especialidad como cardiología, como traumatología, como alergología, como cirujano plástico, pues otra con sus años de formación y sus especificidades que muchas ha contado Esperanza y que ha explicado también su importancia. Pues como no hay médicos de familia que quieran trabajar, y menos en las zonas rurales, se permite, aun estando fuera de la ley, contratar a médicos sin especialidad o con otras especialidades que no son la medicina de familia y que nos ven en la consulta. Ha pasado esa medicina tan bonita, de la que yo me siento orgullosa de formar parte, ha pasado a ser una consulta como el que va a comprar algo. Pues yo quiero esto, pues yo te doy esto, hago lo que puedo, no te escucho, no te pongo en contexto en tus circunstancias, en tu vida, sino un número detrás de otro, 6-7 minutos por paciente, con lo cual no me da tiempo a preguntarte ni por qué no duermes, y cómo es tu vida en casa, o por qué estás preocupada, o por qué estás preocupado, o qué te ha pasado en el trabajo, porque pues las circunstancias laborales que tenemos, muchos de los orígenes de las patologías actuales están en lo laboral y en lo social, pues no se hace medicina de familia en general. Por eso, como las autoridades sanitarias no han apostado por la medicina de familia de verdad, pues la medicina de familia no funciona. Costó mucho trabajo que se creara la especialidad, que se hiciera por la vía extraordinaria. Muchos médicos generales, que había muy buenos médicos generalistas, fueran médicos de familia porque llevaban trabajando muchos años en la medicina de familia, y hay una formación de 4 años preciosa, con unos rotatorios por montones de especialidades hospitalarias para conocer la mayoría de la patología más frecuente y saber cuándo hay que derivar a otros compañeros especialistas. Pues ahora se hace la medicina como del que va a la tienda, pues venga, lo más rápido, receta o derivación, y no me preocupo, porque en esas circunstancias pues no funciona la medicina de familia. Y aquí habéis visto en la zona cómo tenemos carencias. En el distrito norte tenemos carencias sobre todo no se sustituyen profesionales, en los
los salientes de guardia, cuando están de baja muchas veces no se sustituyen. No tenemos una asistencia de urgencia y emergencia como pueden tener los ciudadanos en los núcleos urbanos grandes. Aquí viene el 061 raramente, o cuando viene el helicóptero y que te pase de día, porque de noche el helicóptero no vuela. Y si no, son los compañeros que están de guardia en el centro de salud. ¿Cuántas veces os habéis encontrado el centro de salud antes, cuando solo había un equipo? Yo trabajaba aquí cuando solo había un equipo de guardia y me acuerdo que teníamos que cerrar el centro de salud y si te pasaba algo, pues te tenías que fastidiar. Ahora tenemos dos equipos, pero ¿en qué circunstancias trabajan esos dos equipos que tienen que hacer aviso a una zona mucho más amplia de la que la hacían antes, o tienen que recoger pacientes que vienen del Castillo de las Guardas, de otras zonas mucho más lejanas, o han cerrado puntos de urgencia, como cerraron el Garrobo, tiene que ir la gente a Gerena, quitaron el equipo de refuerzo de Gerena para pasarlo a otra zona del distrito. Estamos viendo que las zonas rurales cada vez pues que nos vayamos fastidiando y que tengamos las obras del sistema sanitario. Es muy difícil organizarlo, cada vez con menos profesionales y los profesionales cada vez más descontentos. Por eso es la pescadilla que se muerde la cola. Malas condiciones, pues los profesionales a la mínima de cambio. Me saco la plaza en Guillena, estoy a gusto, estoy bien, pero si el traslado viene dentro de 4 años, pues yo me voy a ir. Yo vivo en Sevilla o vivo en el Aljarafe, me voy a acercar y acaba todo el mundo yéndose. No, en Sevilla no se hacen guardias, se hacen muy pocas guardias, me voy a Sevilla. Y si no, el fenómeno que ha explicado Esperanza de me voy por las tardes y hago medicina estética o me saco un título, un máster y puedo hacer una consulta privada, otro tipo de actividad, y dejo de hacer guardia o me reduzco la jornada y vengo el 50% a la sanidad pública y el resto lo hago en la sanidad privada. Eso unido a toda la financiación que hemos estado hablando de dinero público que se va en conciertos y en millones que todos los días vemos en las noticias, de 530 millones en 2 años, 120 millones para quitar listas de espera, todo ese refuerzo de la medicina privada, de la sanidad privada, se une al deterioro progresivo, y sobre todo en las zonas rurales, de lo que queda de atención pública. Cada vez las condiciones son peores, pues yo hago que la gente se busque, para lo que lleguen en el centro de salud, se busquen un seguro privado que no me cubre la mayoría de las cosas. Y ahí se perjudica sobre todo a la gente mayor que tiene problemas crónicos, que no se hace prevención ni promoción de la salud en los factores de riesgo cardiovasculares, como la Esperanza en la diabetes, en las cardiopatías, en las patologías de bronquio, en la prevención del cáncer. Ha salido todo el cribado del cáncer de mama, pero ¿cuánto tarda? Os habréis hecho mucho el screening del cáncer de colon, de la sangre oculta en heces, la muestrecita de la heces, y algunos seguro que os ha dado positivo y os habéis tenido que hacer una colonoscopia. Mucha gente ha tenido que esperar hasta 2 años para hacerse una colonoscopia y el resultado ha sido un cáncer de colon que podía haberse cogido mucho antes. O cómo vais las mujeres con la citología, con la prevención del cáncer de útero. Ahora se ha cambiado todo el medio en el que se recogen las muestras, y hay un retraso y hay un montón de población sin citar y sin revisar, y todo eso va a seguir saliendo. El cribado del cáncer de mama es la punta del iceberg de los problemas en la salud de los andaluces que van a ir saliendo poco a poco por el deterioro de la sanidad pública. Así que no es solo la cantidad de millones que se deriva en los presupuestos públicos para la sanidad privada, sino es el deterioro intencionado, no dimensionando bien las plantillas, no teniendo enfermeras suficientes para todos los planes de cuidado que hay que hacer, no teniendo los facultativos, los médicos suficientes para que todo el mundo pues acabe sacándose un seguro de medicina privada. Así que es una cuestión de modelo que creo que tenemos que tener claro, que la salud no es un negocio, es un derecho, es una de las mayores conquistas de nuestra democracia, de la gente trabajadora, de la gente corriente,
el orgullo de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma, que por supuesto que tendría fallos y que habría cosas que habría que mejorar. Pero hemos vivido una muy buena época en la que los sistemas eran accesibles, en la que tu salud estaba revisada, en la que podías estar tranquilo, en la que tenías un personal de confianza al que acudir, y todo eso se está perdiendo porque quieren cambiar el modelo y quieren que nuestra salud, el capital está entrando en todo lo que tiene una versión que le puedo sacar beneficio. En la educación estamos viendo la proliferación de las universidades privadas, de la FP privada, pues en la salud es un filón gordísimo y en la que mucha gente se está forrando literalmente a costa de la salud de los andaluces. Así que el resumen es el mismo que ha hablado la compañera María José, que ha hablado la compañera Esperanza, que si tenemos claro que ese no es el modelo que queremos, que la salud es un derecho fundamental, que la sanidad pública es una de las mayores conquistas de la democracia y de la gente corriente y de la gente trabajadora, tenemos que luchar todos unidos y estar pendientes. Las noticias de hoy nos lo han vuelto a decir. Yo no puedo decir que aquí en Andalucía esté pasando lo mismo, pero no sería nada raro que pasara lo que han contado en el hospital de vamos a dejar que aumente la lista de espera, porque esto es beneficio en el futuro para los hospitales privados. Estarán muchas cosas por salir, tenemos que estar preparados, tenemos que estar fuertes, tenemos que unirnos y tenemos que luchar por nuestra salud de ahora y por la de los que vienen detrás, que es muy importante. Así que muchas gracias. Con esta persona joven aquí, y yo estaba escuchándola con una atención, y además es que lo vive, y cuando se viven las cosas no llega tanto a la familia. Vaya, que tienen suerte, sí. Bueno, pues yo soy Esperanza Morales, pertenezco a la Marea Blanca desde hace mucho tiempo. Igual ya llevo 15 años así, desde que casi empezó el inicio, que empezamos a reunirnos unos poquitos por defensa de la sanidad pública. Ya estoy jubilada, he estado 40 años trabajando en la sanidad pública, estoy jubilada y ahora, como muchas de ustedes, tengo nietos. Y ya me dedico también a los nietos, a cuidar a los nietos, a echar una mano en su educación, a descargar un poquito a los padres. Y también sigo en la Marea porque me duelen mis nietos, por eso. Y quiero que ese servicio público de salud no decaiga. Y dejarles un poquito de ese patrimonio tan importante que es ese derecho. Entonces, la presentación la tengo como dice, ¿cómo defender la sanidad pública? La verdad es que mejor no la ha podido decir María José. ¿Cómo defenderla? Todos a una, no mirar para otro lado, porque es que uno menos, pero no llega a la realidad. Entonces, la presentación es como preguntas, basta si quieres, y digo, ¿sanidad pública o privada? Sanidad pública o privada, porque ya casi, como ahí os he puesto, casi la mitad del presupuesto de la sanidad es gestionado por empresas públicas. Entonces, muchos dicen, no, si aquí la sanidad es pública, es verdad que nosotros no pagamos cuando vas y individualmente no pagas, pero está gestionándose casi la mitad del presupuesto por empresas privadas. ¿Y qué significa? Que la empresa privada, cuando se le da el presupuesto, hace así, los beneficios a empezar. Entonces, de ese dinero que nosotros aportamos a la sanidad pública en los conciertos, hay una parte que se va directamente a los beneficios, y cuanto más mejor. Entonces, nuestra sanidad es pública, sí, es pública. No pagamos nosotros, se pagan con los presupuestos, pero ¿quién la gestiona? Casi la mitad de empresas privadas, y en algunas comunidades todavía más de la mitad, que son las que están parasitando nuestra sanidad pública. Se están haciendo ricas con nuestra sanidad pública. Si os acordáis, antes se vendía Telefónica, se vendía Renfe, se vendían empresas rentables, y ya el capital es tan avaricioso que ya quiere, dice, ¿dónde hay dinero? Claro, aquí en Andalucía 16.000 millones de euros para gestionar es mucho dinero. Pues ya está, tengo un gobierno que me lo permite, pues entonces yo, a ver, ir derivando dinero, que yo pongo aquí los hospitales, yo pongo aquí los hospitales privados, pongo mis consultas, para yo desviar ese dinero que tenía que ser gestionado en nuestros hospitales, en los centros de salud. Luego ya pasaremos a los centros de salud, ya están metiendo la mano porque son avariciosos y donde haya dinero van a ir.
y ya han metido la mano en los servicios públicos, en la sanidad y en la educación. Entonces, sanidad pública o privada, pues ya está la cosa en duda, en duda. ¿Y cuál es el valor de la sanidad pública frente a la medicina privada? Pues también lo ha explicado muy bien. Es que la medicina pública es un derecho. Allí vamos todos. Nadie dice, ¿usted un trasplante de hígado? No, usted no tiene cuenta para eso. ¿Usted tiene que pasar a UCI? No, usted se va a su casa porque no tiene cuenta para eso. Entonces, es el valor de la sanidad pública, es el valor de un derecho humano que el Estado tiene que proteger. Entonces, la sanidad privada, esa ya no tiene nada de derecho. Es pura y dura un comercio en el que, si tú te lo puedes pagar, recibes la prestación y si no. Tenemos ejemplos en otros países, muchas veces en Estados Unidos, donde la gente se queda en la puerta del hospital porque no tiene tarjeta sanitaria o tarjeta de crédito como para pagarse y se mueren en la puerta del hospital. Afortunadamente tenemos muchas ventajas. Aquí en España y en Andalucía nadie se queda en la puerta de un hospital, nunca. Es como algo que los médicos o los sanitarios llevamos dentro. Hay que atender como sea, sea la edad que sea, hay que curar. Eso nos queda todavía ese afán por recuperar la salud de cualquier enfermo que llega en las condiciones que llegue. Entonces, el valor de la sanidad pública frente a la medicina privada es claro. La medicina pública nos iguala a todos. Tenemos derecho a todo, independientemente de lo que hayas cotizado, independientemente de cuál sea tu nivel económico, tú vas a ser tratado como cualquier paciente que llegue allí y sea, pues no sé, un potentado o tenga muchos dineros. ¿Qué papel tiene el gobierno de la Junta de Andalucía en la gestión de la salud de la población? La Organización Mundial de la Salud, que siempre hay que hacer referencia a los organismos internacionales, dice que los gobiernos, en este caso la Junta de Andalucía, tienen la obligación de proporcionar la mejor salud posible a sus ciudadanos dentro de sus presupuestos económicos. O sea, que es eso, es un mandato que además los gobiernos firmaron en un determinado momento cuando la OMS y Alma Ata describió todas estas cuestiones de que la Junta de Andalucía tiene la obligación de dar la mejor atención a sus ciudadanos dentro de sus posibilidades económicas. Y España es un país en la Unión Europea con posibilidades económicas. No es cuestión de dinero, es cuestión de ideología. Entonces, ese es el papel que hay que decirle a Moreno Bonilla. Moreno Bonilla, si es que tu responsabilidad es dar la mejor salud posible. Y eso no lo estás haciendo. Al contrario, de unos años para acá, estamos cada vez peor. Así que esa es tu responsabilidad, tienes que mejorarlo, porque es un mandato que tú has firmado y que tienes en mente. Seguimos y dice aquí, ¿y qué es lo que ha hecho el gobierno de Moreno Bonilla desde que entró? Es que, mira, yo recuerdo que, bueno, ya lleva tiempo, pero cuando ya entró en el 2022, cuando salió Trump, ¿habéis visto cuando Trump llegó al poder que esperaba firmar decretos? El primer día, bueno, pues el segundo día de que Moreno Bonilla tomó el poder, firmó el decreto que cogió y el complemento de exclusividad que no lo cobraban los médicos que trabajaban en la privada, lo quitó. Tú tienes derecho a cobrar el complemento de exclusividad aunque te vayas a trabajar a la privada. Eso fue lo primero que firmó, eso fue una bofetada a la pública, ¿verdad? Y un privilegio a la privada. ¿Por qué? Pues mira, porque el personal médico se cobra un complemento de exclusividad aproximadamente de 900 euros, que si trabajas en la privada te los quitan. Entonces, claro, mucha gente dice, me voy a ir ahora a la privada un par de horas, me van a quitar 900 euros, en el otro me van a dar otros 900, me quedo donde estoy, que encima tengo mi horario laboral de 8 horas y no tengo que hacer extra. Pero si a mí me siguen dando ese complemento, aunque me vaya a la privada, ¿qué pasa? Pues yo me hace falta para no sé qué, me voy a ir 2 horitas a la privada, que ya no me quitan el complemento, porque lo ha dicho Moreno Bonilla, que a mí ese complemento no me lo van a quitar. ¿Por qué hizo esto? Porque necesitaba médicos para la privada. Y como no tenía, quitó ese complemento y claro, muchísimos se van a echar horas a la privada, porque no le quitan ese complemento. Esa fue una de las actuaciones que hizo para beneficiar a sus amigos de las empresas privadas de la salud. El segundo que hizo, suspendió la compra de la subasta de medicamentos. Es una subasta que dice, mira, como me gasto tal cantidad, a ver quién me lo da más barato. Pues eso venía funcionando desde hace años. ¿Cómo le iba a quitar Moreno Bonilla
beneficios a la farmaindustria, se retira. Hay libertad, se puede recetar lo que quiera, se puede, en aras, son ladinos, en aras a esa posible libertad. Lo que hay detrás es favorecer a la industria farmacéutica y eso nos costó más de 200 millones desde entonces anuales que estamos perdiendo. Esa fue otra de las legislaciones que hizo con respecto a sanidad. La segunda dice orden de tarificación y prevención y la privatización de la atención primaria. La tarificación significa que dice, cuando yo derivo que hay que operar de una rodilla a una clínica privada y así un listado de muchas prestaciones. Lo puso todo a punto, todo bien clarito, todo bien gestionado para agilizar el paso de gente de operarse de la pública a la privada para quitar listas de espera. Y todo eso actualizó las tarifas, ya se cobraba mucho más. Mira, tengo aquí, no tengo mucha buena memoria, os lo voy a contar. He cogido algunos, a ver si lo encuentro. Sí, aquí está. Mira, se calcula más o menos que operar de cataratas en la pública son 282 euros. Cuando uno va a operarse de cataratas en la privada, el Servicio Nacional, el SAS, de Andaluz de Salud, le paga 964. Cuando uno se opera de una prótesis de cadera, que es muy frecuente, en la Seguridad Social, 1.442 euros. En las clínicas privadas, 6.555 le cobran al SAS. Eso es lo que actualizó rápido, la orden de tarifación. Esto vale tanto, las que vengan aquí, esto lo actualizamos y pretendió ya privatizar la atención primaria y pretendió que los edificios públicos fueran usados por médicos privados para pasar consulta. Afortunadamente eso se echó para atrás. La Marea hizo una movilización potente y el tema de privatizar la atención primaria se cayó abajo. Y después aquí tengo trapicheos para evadir mecanismos de control, que no sé si habréis oído, que seguían aplicando por el COVID, se levanta la mano para contrataciones rápidas, ¿no? Porque es un momento en que hay que dar respuesta. Bueno, pues ellos seguían contratando de forma rápida y sin seguir los protocolos y ya se había acabado el COVID, porque era más fácil decir, no, nosotros seguimos con lo anterior, dárselo directamente a sus amigos. Entonces, las actuaciones del gobierno de Moreno Bonilla, todo lo que ha legislado es a favor de la privada y en perjuicio de la pública. Esto ya lo ha comentado la compañera, la atención sanitaria en la actualidad es un derecho o es un negocio. Pues andamos a medias, como ves. Andamos a medias. Desde luego, el que vaya a las clínicas privadas que están operando, que por cierto, ahora mismo se hacen igual de operaciones en los hospitales públicos y en los hospitales privados. El mismo número de operaciones ya se han juntado. Y van subiendo con las listas de espera y ahora mismo es la mitad de todas las operaciones de Andalucía se hacen en hospitales privados. Ya habéis visto lo que vale en un hospital privado, lo que os he dicho. O sea, mirad cómo nos están desangrando. Todo lo que sea conciertos nos están desangrando. No creáis que esos dineros se van para los trabajadores de las clínicas privadas. Es decir, que una prótesis te valga 1.500 y la otra 6.000. Esas 6.000 no las reparten en los trabajadores de los hospitales privados. Los médicos no cobran más, ni las enfermeras cobran más, ni la gente que está allí trabajando cobra más. Eso va para el bolsillo de los inversores. Entonces, en la actualidad es un derecho o un negocio, desde luego es un negocio bastante rentable para todos los conciertos. Y el derecho, pues ¿qué pasa? Que cada vez se nos queda más corto. Se nos queda más corto, tenemos que esperar más, no llega, hay errores garrafales, como todo lo que está pasando con el cáncer y los que no conocemos, entonces se está convirtiendo en un negocio y todo lo que vaya al negocio va en contra de la salud. Esta es buena, no sé si se oye, la consejera. Dale ahí, así. No para reproducir. Bueno, pues aquí la consejera la han destituido, pero que han puesto es todavía peor, porque esta es una mujer pediatra, está trabajando de pediatra, tiene una mentalidad neoliberal, es decir, de beneficio, de privada, pero es una mujer que conoce el sistema, conoce la importancia de la salud, pero aquí lo que venía a decir, dice, es que no se oye, dice, en Andalucía tenemos un nivel de desarrollo muy alto, de tal manera que hay mucha gente que está en disposición de hacerse un seguro privado y nosotros lo que tenemos que atender a aquellos que no pueden hacerse un seguro privado.
Lo dice así y se queda tan fresca. Entonces, pero se queda tan fresca, hace como unos 2 meses o así, nos recibió la María. Como ve que tenemos algo de fuerza, dice, quiero hablar con vosotros y tal. Y bueno, se portó, que yo parecía su prima, unos besos. Yo decía, igual nos hemos conocido porque ella estuvo de pediatra, no sé, y yo. Pero una hipócrita de mucho cuidado. Y así, como así de colega, oye, ¿eso que dijiste te lo crees? De que tú estás aquí para aquel que no pueda pagarse un seguro privado. Dice, Esperanza, yo lo que digo es porque estoy convencida. Digo, pues es que no tenemos nada que ver, tú y yo, hija mía. No podemos dialogar porque es que te estás convencida de que tú estás aquí para aquellos que no puedan pagarse un seguro privado. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Pero qué es la salud? ¿Es un negocio? Aquellos que no puedan pagar es un derecho. Bueno, pues eso dijo, la tenía ahí porque hay una enfermera después, que es una de la Marea Gaditana, que le contesta con mucha gracia, como son los gaditanos. Entonces, ¿qué pasa cuando la atención sanitaria es un negocio? Pues esto está demostrado, es que está demostrado, hay estudios científicos, ahí pongo, de universidades reconocidas como la de Oxford, que dicen, es que nos morimos más, es que cada vez, y ellos lo cuantifican, 1.000.000 de libras para la privada, número de porcentaje de muertes evitables en un aumento, no sé cuánto decían, del 0,8. Pero eso tenemos nosotros muy bien el ejemplo. Euros enviados del privado de mama a una empresa privada, ahora sabremos cuántas muertes va a ser responsable la consejera por ese trasvase de dinero a una empresa que ha dejado de informar a las mujeres que tenían un diagnóstico incierto por 2 años. Imagina, de ese porcentaje, que hay unas cuantas que el diagnóstico incierto sería de cáncer, 2 años un cáncer campeando a sus anchas. ¿Cómo se encuentran ahora esas mujeres, las que hayan sido susceptibles de cáncer? ¿Hasta dónde ha cabalgado ese cáncer ahora? Se lo dije, digo, consejera, vas a salir en los papeles, porque lo mismo que en otros países investigan y dicen cuántas muertes se produce el desvío de dinero, alguna vez saldrá. Pues mira si ha salido ahora con el privado de mama. Mira si ha salido, de un montón de mujeres que ahí con diagnóstico incierto, que no era seguro, que las han dejado en un cajón. Y las que haya sido ese diagnóstico de cáncer, esas que va a pasar con ellas. Tú estás provocando muertes que son evitables. Entonces, está demostrado, se puede, la desviación de dinero a las clínicas privadas causa muertes que se pueden evitar por las demoras. El valor de la atención primaria de los centros de salud. Mira, es que no hay mejor cosa para la sanidad que un centro de salud y unos buenos profesionales en el centro de salud. Porque el centro de salud está en todos los pueblos, está en todos los barrios. Es donde tenemos el primer acceso al contacto con nuestro médico de cabecera, el que nos conoce, el que sabe de nuestra historia, ¿verdad? El que se dice que es el pilar de todo el sistema sanitario porque es así. Lo que pasa es que está tan raquítico, nuestros centros de salud están tan raquíticos, tan deteriorados, tan sin personal, que ya no los valoramos. ¿Por qué? Pues porque los médicos y el personal sanitario, enfermería, que están ahí, no tienen tiempo para hacer bien su trabajo. Si yo tengo que ver un montón de pacientes, yo no me puedo entretener. Y yo conozco ya, estoy fuera de la asistencia a tiempo, pero si yo afortunadamente viví en un tiempo que tenía tiempo para los pacientes. Pero yo ahora me encuentro con compañeras mías que dicen, es que me voy a mi casa con dudas, es que esa mujer me dijo, a veces son síntomas muy banales, pero que pueden tener detrás algo muy gordo, y ya te vas y no me ha dado tiempo, y tenía que haber mirado esto, pero si es que no puedo, pero si es que no me da el horario, no me da. Entonces, la atención primaria es el pilar, tiene que ser el pilar porque es el que está al lado del paciente, al lado de su pueblo, al lado de su barrio, y el médico y la médica o las enfermeras tienen que tener su tiempo para desnudarle, para explorarle, para enterarse bien de qué es lo que le pasa, para pedirle las pruebas y sobre todo, no solamente eso, algo que ya se nos ha olvidado, para hacer prevención. Es decir, tú puedes tener un diabético que dices, mira, estas son las dosis de insulina. Pero tú al diabético le tienes que hablar mucho de la alimentación, de cómo la tiene que hacer, del ejercicio, de cómo se tiene que pinchar en el dedo, Y eso es tiempo, y además un tiempo rentable,
que eso es lo que te da salud. No te da salud decir, mira, ya tienes el pie diabético, ahora te tienen que cortar, ahora no sé qué. No, lo que te da es lo anterior, lo que no estás haciendo, la prevención que no estás haciendo. Con los niños igual, los niños, la obesidad, la alimentación, las caries, todo eso es función de la atención primaria, es prevenir, prevenir, prevenir y promocionar. Los sanitarios tienen que salir mucho de su centro de salud. Yo recuerdo que yo salía mucho a la visita domiciliaria, salía mucho al colegio, salía allí donde está la población de la que yo soy responsable de su salud. Entonces, la atención primaria es la base, pero tal como la tenemos es un desecho, es un desecho. Pero todos los organismos internacionales te dicen, y la OMS, es el director de orquesta, el director, todo lo demás está alrededor. El hospital tiene su función y es muy importante. Si yo tengo una obstrucción coronaria, voy al hospital, entro, me pone mi stent y me voy. Eso es lo que tiene que hacer. Pero el médico de cabecera o el médico de familia hoy día no está, no es posible que haga su función. Mira, aquí este estudio, Noruega, no son muchos, no son habitantes, son 5 o 6 millones, no son muchos. Bueno, pues estuvieron estudiando qué pasaba cuando el médico permanecía en el mismo sitio de 1 a 15 años. Y a ver qué pasaba con esa población en que el sanitario estaba todo ese tiempo conociendo a su población. Pues encontraron que disminuían la atención a urgencias, porque es que prevenía, antes que se descompensara el médico de familia, lo prevenía, evitaba ingresos hospitalarios y evitaba la mortalidad en un 30%. Eso no hay quien lo consiga, nada más que un médico de familia en su pueblo durante tiempo. Y no el cachondeo que tenemos ahora, igual vosotros tenéis suerte, pero ahora no hay manera de conocer a la población, ni hay respeto ni al paciente ni a los profesionales. Entonces, ¿qué mejor medicina que tener los profesionales ubicados en su sitio durante tiempo? Si te está diciendo la ciencia que eso es lo mejor para el sistema sanitario y para los pacientes, porque mueren menos y hacen menos uso del hospital, porque no sería necesario. Tú ya te vas al hospital cuando ya dices, bueno, me voy a la puerta del hospital porque aquí no me resuelve. Pero yo recuerdo que antes nadie iba a la puerta del hospital sin un pedir de su médico de cabecera, que era el que decía, mira, ya esto vamos a tener que ir al hospital. Y tú llegabas allí con tu T10 porque habías pasado antes por tu médico de cabecera. Entonces, lo hemos perdido. Seguimos. Y mira, esto también es lo que hace el médico de cabecera. Aquí se habla, ¿veis ahí esa fotillo que pone igualdad? Todos por igual, todos en taburete. Pero ya veis que el chiquitillo no llega a ver, porque es que hay gente que necesita mucho y otros que necesitamos muy poco. Hay gente que goza de buena salud, como es ese grande, ¿no ves? Que ya es equidad. Equidad significa que a cada uno según lo que necesite. Hay gente que puede ver por encima de la malla sin taburete, pero el chiquitillo necesita 2 taburetes. Pues aquí en el centro de salud es así. Hay gente que va a necesitar mucho más cuidados de enfermería, de visitas, y otros que afortunadamente no necesitan. Esa es la equidad, que es tan importante, y ese concepto tan bonito en la atención primaria, que a cada uno lo que necesite. Unos necesitan muchos taburetes y otros no necesitan ninguno. Entonces este es un concepto muy bonito de lo que es la atención primaria. Y luego la visita domiciliaria, esto me he permitido porque mirad, esta foto siempre la he tenido en la consulta. Y ahora la tengo en la cocina. Como empiezo mucho tiempo en la cocina, pues la tengo en la cocina. Entonces, mirad, es un médico, es una foto antigua, es un médico que la actitud que tiene es de ciencia, es de estar pensando, es de estar mirando con mucha atención. Le parece al pensador de Rodin, que no sé si sabéis esa estatua, pues él está ahí como diciendo, ¿qué le pasará a esta niña? ¿Qué viso tendrá? ¿Cómo tiene la piel? ¿Cómo respira? ¿Cómo tal? Con una atención grandísima. Y está en su casa, está viendo las condiciones tan precarias. Él se hace una idea, no solamente de la enfermedad, sino del entorno, de los cuidados que pueda requerir esa niña, ¿verdad? De si hay dinero para medicina o no hay dinero, de tal. Entonces es esa idea de que la visita domiciliaria te da tanta información cuando tú vas a la casa del paciente, tanta información de cómo está de ordenada, si está bien atendido, si está limpio, si está... Todo eso es necesario para que tú ejerzas tu labor bien y eduques aquello que veas que tienes que educar.
Entonces, la visita domiciliaria como algo importante en la medicina de familia. Y esta es una poesía también, que aquí en el pueblo seguro que tiene más resonancia, porque mucha gente muere en su casa, aquí, mientras que en la ciudad es más difícil. Entonces, esta poesía de la médica de cabecera es que se hizo en La Marea un certamen con poetas que hablaron poesías en relación con la salud. Y entonces esta es muy bonita porque dice: bendita sea la médica de mi barrio, que al terminar su consulta venía a la cama de mi madre muy enferma. Comprobaba temperatura, glucemia, escaras. Tomaba con mi padre un vaso de cerveza y hablaban de cosas banales, de diabetes, fútbol, y aseguraba una buena muerte para mi madre. Es decir, esa atención hasta la muerte desde pequeños hasta el final de la medicina de familia o de la medicina familiar y comunitaria. Eso es lo que tenemos que tener, eso es lo que tenemos que pedir. Queremos tener una medicina que nos acompañe desde el principio hasta el final y que esté a disposición no solamente de que me duele la cabeza y me da una pastilla, sino de todo lo demás. Porque es complejo ser médico de familia, porque a mí me dicen, mira, no duermo. Y digo, no para mí. Pero eso no duerme por muchas cosas que tú tienes que indagar. No duerme porque a lo mejor pues está cuidando a su madre que está encamada. No duerme porque tiene un hijo en paro. No duerme porque tal. ¿Qué coño hace el esquinol ahí? Tú tienes que empatizar y ver todo el entorno para poder dar consejo de por dónde van las cosas y no conformarte con darle una pastilla y ya se apaña. Sepáis que somos los que más gastamos en psicofármaco. Es un gasto inconmensurable lo que se gasta hoy en pastillas para los nervios. ¿Y qué necesitamos? Yo creo que aquí lo mejor es que lo diga ella, porque ¿qué necesitamos? Mira, pues lo que sí que necesitamos es más plantilla en los centros de salud, más gente en los centros de salud. Es que necesitamos más gente, es que hay que aumentarla como sea para cambiar, si no, no vamos a cambiar este estilo, porque hemos conocido otro, los que somos mayores hemos conocido otro. No teníamos que esperar una semana ni 10 días y en algunos sitios un mes al médico de familia. Nosotros hemos conocido otra cosa mucho mejor y estamos en disposición de decir, si antes fue posible, ¿por qué ahora no es posible? Si tenéis dinero. Sin vergüenza, no seáis tan avariciosos. Es que ya es una avaricia, ¿sabes? Es decir, que es que me lo quedo. Entonces, necesitamos más personal, necesitamos más plantilla. Necesitamos esa atención que hemos hablado y que vosotros habéis conocido, no solamente de la persona enferma, sino de la persona, que hay que ver todo su entorno, toda su situación y abordarla desde su sitio, desde su situación y desde sus circunstancias. La enfermedad no es una cosa así de decir, un diagnóstico. La enfermedad es muchas cosas. Y las conclusiones, pues yo creo que pasa a la siguiente porque me estoy alargando mucho. Es que esta me gustó muchísimo. Digo, mira, las conclusiones son: ahí hay un tiburón que, podríamos decir, Moreno Bonilla o las empresas privadas, que nos va comiendo uno a uno con toda facilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ya veis, unirnos con ganas, con determinación, unirnos, hacer un gran pez y que salga corriendo. No nos queda otra. Ese tiburón que se iba comiendo poco a poco, mira cómo huye cuando somos capaces de unirnos. Entonces, hace falta primero conocimiento, hace falta quitar muchos velos, quitar mucho que está todo tapado y camuflado y quedarnos, que no nos pierdan el objetivo de decir, queremos una sanidad pública de verdad y de calidad de verdad. Y necesitamos gente, y gente bien pagada y bien tratada. Y ya no se me ocurren más cosas que decir, sino que un gusto estar aquí con ustedes y que ahí estamos, La Marea, para lo que haga falta. Si quieren ustedes recibir información de La Marea, pues se apuntan ustedes y en el WhatsApp les puede llegar pues, lo que vamos haciendo. Pero si se organizan ustedes aquí en su pueblo, eso es lo mejor. Yo me llamo Antonio Rodrigo Torrijos, soy responsable de la red de activistas, hago doblete en comisiones obreras también, contribuí humildemente a
fundarlas y por tanto seguiré siempre siendo afiliado, y también soy miembro de Izquierda Unida. Yo creo que hay que hablarlo con claridad. Yo quiero agradecer en primer lugar a María José Montero y a Esperanza Morales y a Esther Roca que hayan atendido con tal diligencia, con tal nivel de pedagogía, esta llamada de la red de activistas para extender y complotar con la sociedad civil la gravedad de una política, y subrayo esto, de una política, y las consecuencias que tiene esa política para la sociedad civil. Y por tanto no voy a entrar, después me da incluso hasta lascia, como diríamos los castizos andaluces, me daría lascia entrar a decir cosas que han dicho con tal brillante Esperanza y Esther que sonrojaría si yo me introdujera en ese mundo, ¿no? Yo voy a compartir con vosotros algunas reflexiones. La primera, yo creo que después de escucharla a las tres, tenemos claro que hay toda una estrategia que consiste a través de una serie de mecanismos de diverso tipo a convertir lo común, los servicios públicos en general y en particular la salud pública, la sanidad pública, en un negocio. Yo creo que eso lo tenemos claro. Lo estamos viviendo además en nuestras carnes todos los días. Pero, ¿cómo lo hacen? Delante de nosotros y de nosotras. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen de una manera que el príncipe Maquiavelo se sonrojaría. Primero, deterioran lo público a través de una reducción de plantilla, de pérdida de recursos en la sanidad pública vía presupuesto, de degradación de la atención primaria, que como se ha explicado es la puerta de todo el sistema, de tal forma que se colapsen las urgencias, la gente no tiene confianza en el centro de salud y se va directamente a los grandes hospitales. Hacen en un cóctel, lo agitas y da una respuesta, el caos sanitario. Así lo hacen. Y es verdad que se dan golpes de pecho y muy probablemente, a diferencia de algunos de nosotras o de nosotros, como por ejemplo sería mi caso, van todos los domingos a misa. Pero utilizan al ser humano sencillamente como un factor de beneficio, en nombre de lo que les dé la gana. Pero así lo hacen. En segundo lugar, ¿por qué lo hacen? Amigas y amigos, ya sabemos que es para hacer negocio, pero ¿por qué lo hacen? Porque pueden. Porque pueden. Porque nosotras y nosotros somos objetivamente cómplices de que lo hagan. Porque hemos entrado en el marco de la derrota cultural en el que los políticos son todos iguales. ¿Para qué meterse en política? ¿Para qué votar? Si no sirve para nada, son todos iguales. Y en esa desafección política que está gobernada y administrada para conseguir el objetivo de que nosotros, que somos la mayoría, nosotras, el pueblo, que somos la mayoría, no participemos. Y a menos participación, mayor capacidad de intervención. Y por tanto, la segunda reflexión es, lo hacen porque pueden, porque en democracia tienen la mayoría suficiente en el Parlamento de Andalucía para hacerlo. Y nosotras y nosotros somos objetivamente cómplices por desconocimiento o por lo que fuere. Unos porque no votan, otros porque votan a aquellos cuyas políticas después, cuando se desarrollan, les perjudican, pero no se dan cuenta. Hubo por ahí alguien que dijo, y está escrito, que la derecha en general gobierna, son 200 familias en este país. Si se rigiera por la democracia directa, no ganarían nunca. Para ello tienen que hacer de la mentira una estrategia. Y hacen eso.
una estrategia de la mentira. Y dicen, este año, ¿verdad, Esperanza? En este presupuesto llevamos más dinero que nunca en la sanidad. Y es verdad. Pero lo ha dicho Esperanza con el PowerPoint, el 40% a la sanidad privada, cada vez más. Transfieren recursos públicos de todas, de lo común, a recursos privados. Por tanto, en ese marco, en esa reflexión hay que situarse en algo en la que nosotras, y yo ya tengo una edad que tampoco se trata, hay que ser elegante y cortés, pero no tiene uno por qué ser, en fin, excesivamente blando, no hay tiempo, o por lo menos yo tengo poco. Lo hacen porque somos cómplices. Así de sencillo. No porque seamos malos, sino porque han logrado que la falsedad, la mentira, el engaño, el dominio de los medios de comunicación que están financiados por dinero de ellos, hagan y creen la gran mentira. O bien que todos somos iguales, o que es todavía mejor, que ellos son los buenos. Por tanto, en esa reflexión es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Tercera reflexión, en mi opinión. Ellos lo han planteado bien, insisto, no voy a entrar en el discurso absolutamente pedagógico, convincente, incontestable, que han hecho aquí de los beneficios de la sanidad pública y de lo que significa la sanidad privada. Pero ¿qué debiéramos hacer? Dice Esperanza, y dice también Esther, y digo yo, y seguramente María José y hasta Marcelo que está allí, dirán que unidad. Pero esa es una frase manida. Lo primero que hay que hacer, en mi modesta opinión, así me enseñó la vida desde hace 2 días, es organizarse. Organizarse alrededor de lo que nos beneficia a todos. Seamos verdes, amarillos o rojos. ¿Vale? Alrededor de lo que nos interesa. ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego la sanidad pública. Y decía Esther, la joya de la corona, hemos sido reconocidos en Andalucía como uno de los sistemas públicos de atención sanitaria y de salud pioneros y más desarrollados del mundo civilizado. Y lentamente, desde que llegaron en 2019, lo han deteriorado, perdonad la grosería, conscientemente. Porque Esperanza también lo ha dicho que lo primero que hicieron fue retirar la exclusividad del personal médico, pero se le ha olvidado una cosilla, que seguramente me corregirá. También lo hicieron quitándole la exclusividad a los jefes de servicio y a los gerentes del SAS, que son los que tienen que derivar a qué paciente y cómo de la pública a la privada. Pusieron a la zorra a guardar las gallinas. Bien. Entonces, organizarse alrededor de lo común, porque a lo mejor esto suena a demagogia, es que nos va la vida en ello, nunca mejor dicho. Nos va la calidad de vida en ello. Es que en la tercera edad hay que tener derecho, que lo hemos conquistado, a hacerla en activo, con salud, con alegría. Y por tanto, organizarse alrededor de lo común. ¿Dónde? Cada uno donde pueda. Hay un movimiento intersectorial, interpolítico, llamémosle como queramos, que se llaman mareas, hay sindicatos, hay organizaciones políticas, hay la red activista que está por este rollo de explicar por ahí donde podamos este mismo tema. Están las fuerzas políticas a organizarse. Segundo, movilizarse. Mirad, es verdad que en esta derrota cultural nos explican que la movilización no sirve para nada. ¿Para qué tanta manifestación? Un domingo, si yo puedo estar con mi nieto, con mi niño, con mi novia, con mi novio, ¿por qué voy a ir yo a tal sitio a manifestarme? ¿Y eso para qué sirve? Pues nunca en la historia se nos regaló nada. Todo lo tuvimos que conquistar. Y lo conquistamos a través de la movilización. Ni las 8 horas, ni los salarios, ni los convenios colectivos, ni el derecho a la salud,
ni en lo que llaman en los anglosajones el welfare state, el estado del bienestar. Todo lo tuvimos que conquistar. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Porque nos lo regalaron? No, porque nos movilizamos. Por tanto, organización y movilización. La movilización no sirve para nada, nos dicen. Pero cada vez que nos movilizamos, ellos retroceden. O por lo menos dilatan la intervención de meter la mano en lo común. Yo recuerdo, aquí somos todos jóvenes, no veo a nadie que tenga más de 18 años, pero seguramente si hablamos con nuestros padres nos recordarán que cuando se peleaba en este país por la libertad no era posible. ¿Para qué nos íbamos a movilizar por la libertad? Si eso aquí con Franco se vendía mejor. ¿Vale? Bueno, pues la conquistamos, no nos la regalaron, por cierto, ni tampoco el señor emérito, mucho menos, la conquistamos. Y se hizo a través de movilización, de sacrificio, de esfuerzo, es verdad, y hoy la disfrutamos. Seguramente no estaríamos aquí, algunos de los mayores tendremos que estar otra vez en los olivos, no estaríamos aquí, ¿vale? Por tanto, movilización. Tercero, algo tan simple como lo siguiente. La democracia nos gustará más o nos gustará menos el sistema que tiene este país en este momento. Y la democracia se rige por mayorías políticas. Las mayorías políticas se conquisten con el voto. Y el que más voto tenga es el que manda. Esto es así de sencillo y de simple. Después podemos discutir de filosofías. Si la ley electoral es la correcta, que no, lo que queráis. Pero esto funciona así. ¿Cómo es posible que en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestra Andalucía, en esta querida Andalucía, se produzca un 40 o 50% de abstención en las elecciones políticas? Porque, total, son todos iguales. Y por tanto, el uso precioso de la democracia, el derecho al voto que tanto nos costó conquistar, habrá que ejercerlo, aunque a veces tengamos que hacerlo así. Habrá que ejercerlo porque está en juego lo común, lo de todos. Si no lo evitamos, lo de todos será un chiringuito de unos pocos, como está haciendo ya. ¿Sabéis que esa situación caótica, organizada, en mi opinión, perfectamente planificada por el gobierno de la Junta, por el señor Moreno Bonilla, ese hombre educado, elegante, suavón, en fin, que no levanta un plato, en fin, pues sabéis que todo ese caos organizado desde la asistencia primaria, el deterioro de las plantillas, la infrafinanciación de lo público, la superfinanciación de lo privado, etcétera, etcétera, ¿sabéis qué es lo que ha conseguido ya? 2 millones de andaluces tienen seguro privado. Así de sencillo. 2 millones de andaluces tienen seguro privado. Seguro privado, que no me he explicado ambas dos, lo vuelvo a insistir, además nos sirven para atender lo fundamental. Es más, en muchos seguros privados, como te detecten una enfermedad, te diagnostiquen una enfermedad grave, la derivan a lo público, porque cuesta dinero. Atender un cáncer es costoso. Hacer un citostático o comprarlo, ni os cuento. Yo porque he estado trabajando haciendo citostáticos en Virgen del Rocío. Por tanto, en ese sentido, la idea es aprovechar el voto. A lo mejor esto, alguien, y con razón posiblemente, después de lo que estamos viendo en muchos capítulos de la historia reciente de este país, pues podemos pensar que es grosero. Hay que repolitizar. Porque hay que huir de aquella máxima de algunos de nuestros padres, nuestras madres, después de la guerra civil, ¿verdad? Aquello que nos decían, a mí al menos mi madre, que era maestra republicana, me lo decía, la pobre. Yo me enteré que era maestra republicana con 32 años. Con 32 años. No lo sabía, en mi casa. Toma memoria, ¿eh? Bueno, pues nos decían a todos: no te metas en política, Antoñito, tú no te metas en política. Pero si no nos metemos en política, amigos y amigas, la política que hacen es contra nosotros.
Ya lo dijo Antonio Machado. ¿Significa eso que hay que integrarse en tal o cual partido? Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de generar un movimiento de rebeldía, de impulso plural, social y colectivo de la sociedad civil andaluza para evitar que unos desahogados, y permitirme el grosero epíteto, unos golfos, nos roben lo que tanto nos costó conquistar, la sanidad pública. Y eso está en nuestras manos, no en la suya. En la suya está engañarnos, hacer negocio. En la nuestra está defender lo que es nuestro. Como defenderíamos los intereses de nuestros niños o de nuestras niñas, igual. Lo nuestro. Así que, amigos y amigas, en mi opinión, yo acabaría con las gracias a las tres, que son lo importante de este debate, que abramos un espacio de reflexión en Guillena para organizarnos, para culturizarnos, para conocer, para movilizarnos y para decir que al menos lo que pretenden hacer no se hará con nuestro silencio y aún menos con nuestra complicidad. Muchas gracias. Bien,